Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Blanco y Negro. Como parte del apoyo internacional que recibe Ecuador desde Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico, arribó al país el avión P-3 Orión. El objetivo de esta cooperación es la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de personas, la pesca ilegal y el contrabando. Pero, ¿cuán beneficiosa es realmente una cooperación bilateral en temas de seguridad para nuestro país? Este es el tema que abordaremos esta noche. Aquí iniciamos. El miércoles 5 de septiembre llegó al país el avión estadounidense de vigilancia marítima P-3 Orión, que contribuirá al control de delitos transnacionales en nuestro mar territorial. La aeronave norteamericana P-3 Orión, que inició vuelos de reconocimiento en el territorio nacional, recolectará información estratégica para combatir delitos como el narcotráfico. Permite ampliar la capacidad de vigilancia, de detección, de monitoreo, no solamente para las actividades del crimen organizado transnacional, particularmente el narcotráfico. Los ministros de Defensa y del Interior del Ecuador se reunieron en días pasados con el embajador de Estados Unidos, Todd Chapman, para definir el itinerario de vuelos en la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil. El Ecuador, como garante de la soberanía nacional, debe establecer en un convenio para que esta nave, que vendrá periódicamente, cumpla estrictamente lo que esté establecido en las regulaciones. Porque si bien es cierto, ellos son un medio de detección aérea, quienes van a aplicar la ley es absolutamente la Marina. Los vuelos de prueba ya se efectuaron entre el 6 y 11 de septiembre y se está por suscribir un convenio de cooperación e inteligencia integral que implica visitas periódicas de la delegación estadounidense. El buque hospital que vendrá a Esmeraldas, hemos logrado que se anticipe un mes. Necesitamos lanchas ribereñas y vamos a aprovechar que tenemos este convenio con la Embajada de los Estados Unidos y particularmente del FMS para que sean vendidos al Ecuador. El avión es un elemento más para combatir delitos. Es un elemento de una serie de otros mecanismos que se requieren en la actualidad para poder combatir el delito, para poder garantizar la seguridad ciudadana. En 2007, el gobierno del expresidente Rafael Correa decidió no renovar el convenio de la base de Manta y la instalación de bases militares extranjeras está prohibida por la Constitución ecuatoriana de 2008. Y en sus primeros días de operación en el país, el avión ya mostró resultados. Dos especialistas analizan la colaboración internacional para combatir delitos que afectan a la región. Durante la etapa de reconocimiento del territorio ecuatoriano, el avión militar estadounidense P-3 Orión permitió la captura de al menos 3 toneladas de droga que se pretendían sacar del país vía marítima con destino a Norteamérica. La aeronave llegó a Ecuador el pasado 5 de septiembre para efectuar vuelos preliminares de vigilancia en el marco de una colaboración internacional para combatir el narcotráfico y las amenazas transnacionales. Esto no es una base militar, simplemente es una ayuda puntual que es bienvenida para que tareas conjuntas con las Fuerzas Armadas y la policía puedan detectar estas actividades. Decisión que el internacionalista Carlos Estarellas respalda, pues a su criterio los delitos que afectan a la región requieren de la atención de todos los estados perjudicados. Lo que se está haciendo es uso de la soberanía, porque solo un estado que es soberano puede decidir cooperar con otro estado. El experto en seguridad Jorge Villacreces destaca las características del aparato dotado de tecnología para operaciones de vigilancia, detección y control en alta mar. Estos radares pueden detectar inclusive submarinos. Tienen otro tipo de situaciones sofisticadas, como también escuchas, y esto es muy importante para poder identificar todas estas naves que se dedican a transportar droga. Ambos especialistas coinciden en puntualizar las labores que deberá cumplir la delegación norteamericana. El Ecuador no está pues exento de solicitar una ayuda soberana, respetando eso sí los límites a los Estados Unidos.
Precisamente para delimitar los roles de ambas naciones, está prevista la elaboración de un convenio que estará listo a fines de septiembre. Y justamente para conversar sobre este tema saludamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son Ricardo Camacho, comunicador social, consultor en temas de seguridad y responsabilidad social, y también Mario Ramos, él es director del Centro Andino de Estudios Estratégicos y analista internacional. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. No se vayan, esto es Blanco y Negro. Esto es Blanco y Negro, gracias por acompañarnos. Ricardo, ¿la reactivación de la cooperación con Estados Unidos es positiva para nuestro país después de lo ocurrido en la frontera norte? Muy buenas noches, un cordial saludo a los televidentes, María del Carmen, a ti, Mario, cordial saludo. Bueno, yo creo que la ayuda norteamericana siempre es positiva. Si Estados Unidos es la primera potencia mundial, tanto en economía, en tecnología, en defensa, pues es muy positivo la presencia del avión Orión. La reflexión que yo me hago es bien interesante y posiblemente la comparta Mario. Si en Colombia la ayuda norteamericana viene 30 años atrás con el tema del conflicto armado interno, el tema de las drogas, tienes bases militares norteamericanas, todo el dinero del mundo con el Plan Colombia, tienes toda la asistencia tecnológica y tecnología de punta en Colombia. Y el informe de Naciones Unidas 2017 que salió hace 5 días o 8 días, dice que las hectáreas o el cultivo creció el 17%, de 151.000 a 170.000 hectáreas de coca. La pregunta que les hago a los compañeros televidentes, a los amigos televidentes es, si toda la tecnología norteamericana está al servicio de Colombia, ¿por qué no paran la droga? Entonces el Orión 3 va a ser la gran salvación del Ecuador. Mi reflexión es que el Orión es positivo, se determinó 3 supuestas toneladas de droga, que nuestra policía también lo hace. Interesante, creo que el Ecuador sigue recibiendo dádivas, es decir, un país que enfrenta como Estado al narcotráfico, tiene un grave problema de consumo interno, que es lo más grave para nosotros. Por último, si los gringos y los europeos quieren consumir droga es su problema, pero como Estado obviamente vamos a hacer que por nuestras fronteras tratar de disminuir al máximo. El Ecuador gasta decenas de millones de dólares en tener una fuerza de tarea de 4.000 hombres en la frontera. Descuidamos la seguridad interna y creo que Estados Unidos debería ser mucho más generoso con el Ecuador. Es decir, si en su informe 2016 dice que por el puerto de Guayaquil sale la mayor parte de la droga, porque los señores norteamericanos nos los regalan los escáneres gigantes para poner en el puerto de Guayaquil. Ahora, Mario, igual la cooperación internacional es sumamente importante. Ante el crimen organizado internacional, lo que cabe es el apoyo entre países. ¿Usted está de acuerdo o considera que cada país puede manejarlo? Por ejemplo, Ecuador lo puede hacer en forma independiente y manejarlo en forma eficaz. No se puede satanizar de manera absoluta la cooperación, ni con Estados Unidos ni con cualquier otro país. El problema es el enfoque, el problema es la estrategia, el problema es la historia, los antecedentes que ha habido, ¿sí? Yo, por ejemplo, pongo en duda que justo coincide, ¿no? Más parece un hecho propagandístico, que con la venida del avión se descubrió esas toneladas de droga en el mar, porque no es así como funcionan las cosas. O sea, un avión sale, hay un inmenso mar territorial, inmenso porque tenemos un mar territorial muy grande, y no creo que, o hay dos cosas, o suerte, ¿no es cierto?, o hubo un proceso de investigación previo, que justamente voló por donde había que volar. Y esa información, ¿quién la tenía? Seguramente nuestra Policía Nacional. ¿Sí? ¿Usted duda entonces de la eficiencia del avión P-3 Orión? O sea, no dudo de sus capacidades tecnológicas. De hecho, no es un avión tampoco de lo último en inteligencia. Los Estados Unidos tienen mejores aviones de inteligencia que ese. El EMARS, por ejemplo, es un avión mucho más sofisticado, mucho más actual, con mejor tecnología. Este avión es un avión desarrollado en la década de los 50. No dudo que se le haya equipado con mejor equipo electrónico, ¿no? Y sirva para la tarea que está haciendo.
pero en un principio ese avión inclusive tiene capacidades para guerra antisubmarina y guerra antisuperficie. O sea, no es un avión estrictamente de inteligencia. O sea, si quisiéramos un avión de inteligencia y querían cooperar con nosotros, nos tenían que haber enviado otro avión. Y yo pongo este antecedente, ¿por qué? Porque cuando hubo la base, el FOL, aquí en Manta, ¿no? El convenio, y nunca me voy a cansar de repetir esto, el convenio decía textualmente que era para interdicción aérea, pero nunca hicieron interdicción aérea, hicieron interdicción marítima y derribaron como 40 barcos ecuatorianos. Ahora, Mario, usted entonces, ¿por qué considera que Estados Unidos nos envía este avión? Ya. Bueno, para mí el pretexto fue el tema de la frontera, los hechos, ¿no?, que generaron el contexto favorable para que se retome la cooperación con Estados Unidos, los hechos de la frontera norte, ¿sí? Pero en el principio, inclusive el ministro Jarrín dijo que era para colaborar en la vigilancia de la frontera norte, luego ya que no, que ahora va a ser vigilancia aeromarítima, ¿no? Dijo que iba a venir el avión siempre y cuando haya ya el convenio. Hasta ahora no hay convenio y ya está operando el avión. Entonces no ha habido suficiente transparencia tampoco en este tema, y la misma Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea no conoce el tema, cuando es un tema que tiene que ser tratado también en la Asamblea Nacional. Entonces hay poca transparencia en este tema, ¿sí? Pero yo quiero insistir en un asunto, o sea, para acabar la idea. Ya lo dijo Ricardo, ¿no? Este enfoque militar, este enfoque prohibicionista, ya tiene un siglo de existencia. Se empezó con la prohibición del alcohol y los resultados fueron graves en los mismos Estados Unidos, ¿sí? En Afganistán, con la presencia de los Estados Unidos, ha crecido el opio. En Colombia, con la presencia de los Estados Unidos, ha crecido el hectareaje de cocaína, de coca y la exportación de cocaína. Entonces, no es la tecnología y no es la presencia militar la que da resultados en la lucha contra el narcotráfico, sino es un enfoque, debe ser un enfoque más integral, más sistémico, no solo un enfoque militar. Y por eso yo pongo en duda, ¿no?, que este avión dé resultados. Ya no dio resultados cuando hubo aquí el FOL de Manta, ya no dio resultados en términos de lucha contra el narcotráfico, no dio, porque la policía incautó mucha más droga, estadísticamente incautó mucho más droga que la misma FOL de Manta. Entonces yo no sé, para responder a su pregunta, básicamente es recuperar influencia geopolítica aquí en el país, ¿no? Recuperar influencia en nuestros organismos de seguridad, toda la influencia que habían perdido durante el gobierno de Correa. Eso es básicamente para mí el resultado político de esto, y no va a ser efectivo en la lucha contra el narcotráfico. Ricardo, ¿usted está de acuerdo con Mario en lo que está diciendo, que lo que busca Estados Unidos específicamente es buscar nuevamente tener influencia en las instituciones policial o militar en nuestro país, como se decía en el gobierno anterior que tenía? Bueno, exactamente, los ciudadanos vivimos en la época del expresidente Correa un alejamiento de Norteamérica, tanto en el FMI, en el tema de seguridad. El FOL era un problema, ¿por qué? El FOL o la base de Manta, que fue firmado por el canciller Ortiz, era vergonzoso, porque el país, ni siquiera nuestros oficiales podían pasar por el FOL, tenían que pedir permiso en la propia base para poder pasar, y nuestras autoridades no eran ni siquiera notificadas. Y como ya bien lo dijo Mario, era interdicción, pero interdicción marítima de que también nos hundieron varios barcos de migrantes, y eso no era el motivo. Creo que en este segundo convenio que se está elaborando, mire la contradicción del ministro Jarrín, estamos elaborando el convenio, pero el avioncito vuela. ¿Usted primero se compra el auto o hace el contrato, mi querida María del Carmen? Entonces, si es tan transparente el convenio, ¿por qué no está publicado en la página web del Ministerio de Defensa y todos los mortales como yo, María del Carmen y nuestro colega, revisamos el convenio tan transparente? Insisto, yo creo que es muy positiva la ayuda norteamericana. ¿Quién puede negar que la tecnología de punta que tienen los norteamericanos? Nosotros tenemos que esperar el satélite alquilado o el gratis que dé la vuelta al globo terrestre para tener información, o mandar el super tucano que también nos puede hacer inteligencia. Pero los gringos tienen, los norteamericanos tienen sus satélites a cualquier hora que ellos deseen. El problema no es del costo. Yo me ratifico en mi idea inicial, es decir, nos han vendido la idea que sí, el Orión
está todos los días aquí, se va a acabar el narcotráfico. Eso es una completamente mentira, porque yo les demuestro a los amigos televidentes, correístas, anticorreístas, democráticos, izquierdosos, de derecha, que me demuestren técnicamente si los norteamericanos han estado 40 años en Colombia en la lucha contra el narcotráfico, han estado con el señor Santos, con el señor Duque, con Uribe, cómo me crece a 170.000 hectáreas, se mejora la producción de cocaína. Es decir, si yo cosechaba antes una vez por año y cosecho 3 veces por año, mejoró la calidad de hoja de coca y los laboratorios me crecen. Entonces, ¿qué significa? Que el narcotráfico, mi querida María del Carmen, es el negocio más precioso del mundo para todo el mundo. Pero Ricardo, ¿cuáles son los beneficios que usted ha asegurado en algún otro momento que tiene la aeronave? No, la aeronave... Porque ahora nos está hablando solamente de lo que no se puede hacer, pero en algún momento usted había comentado que es positivo que la aeronave esté aquí. No. Quisiéramos conocer un poco cuáles son los beneficios de que la aeronave se encuentre en el Ecuador, aunque obviamente todavía no se ha especificado cada cuánto tiempo va a venir. Se ha dicho que va a ser, que va a venir con regularidad, pero no se ha especificado cuántos días, no sabemos si esa cantidad de días que esté van a ser suficientes. Perfecto. Como ya lo explicó Mario, la aeronave es de los años 50, 60, como ustedes ven es de hélice, entonces tecnología 50, 60. Lo que cambió la tecnología del siglo XXI es la incorporación de los equipos que tiene el Orión, es decir, puede también detectar submarinos, cuando el señor analista en la televisión, el reportaje dice, ¿detecta submarinos? Por supuesto que se detecta submarinos, pero en conflicto armado internacional. No conozco yo que los narcotraficantes tengan un submarino. Lo que los narcotraficantes tienen es semisumergibles locales, criollos, es decir, que van medios hundidos y medios sacados la cabecita. O sea, ¿Tiene para guerra antisubmarina? Por supuesto que tiene para guerra antisubmarina el Orión, pero también es un avión que vuela a baja altura, tiene gran independencia de vuelo, más allá de 12 horas, que los equipos que no tiene el Ecuador. Tú puedes tomar la cámara fotográfica y determinar inclusive hasta el lunar del señor que va en la lancha. Esos equipos no los tenemos en Ecuador. No tiene el Ecuador. Lo que teníamos es un avión de reconocimiento muy antiguo de la Marina y no hemos sido posible por el tema económico el poder tener esa tecnología. Me parece importante que en este avión ahora va un fiscal que representa a la justicia ecuatoriana, va la Policía Nacional, aunque mire, la gran discusión que hubo en el vuelo inaugural, es decir, entre el que esperándole al señor ministro Jarrín y María Paula que quería subir al avión, no sabían quién se subía primero al avión y suspendieron el vuelo inaugural y nadie se subió al vuelo inaugural. Ahora, en los vuelos ya regulares, cuando se hagan los vuelos de exploración aeromarítima, no se ha determinado tampoco quiénes van a estar en esos vuelos, porque seguramente habrá algo de tripulación estadounidense, pero por supuesto también tienen que ir funcionarios o militares ecuatorianos. O sea, va a justicia representado por el señor fiscal o la señorita fiscal, va representada la Policía Nacional y especialmente Fuerzas Armadas, porque el ministro Jarrín fue la persona que negoció este acuerdo que todavía no está firmado. Es decir, está representada una fuerza pública que ya no existe en la Constitución, que es Fuerzas Armadas, Policía y Fiscalía. Eso no ocurría en el FOL. En el FOL les mandaban a dar la vuelta a los oficiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para que no pasen por la base gringa. Eso creo que es un gran avance. La tecnología nos va a servir, como decía Mario, a ver, si yo tengo con la Convemar, no sé si sean 200 millas o sean 400 millas marítimas o 1000 millas marítimas, qué tal suerte que yo salgo y el avión con independencia me detecta. Es que por inteligencia anterior, sea norteamericana o sea ecuatoriana, porque tenemos una buena policía antinarcóticos, capturamos la lancha. Pero yo les pregunto alguna vez, ¿el Ecuador ha tocado el corazón financiero del narcotráfico? Nunca. Siempre captura el camioncito con el guachimán, la bodega de 3 toneladas de precursores químicos con el guachimán. El único capo que hemos capturado, ni siquiera en el Ecuador, es Gerard, que era ecuatoriano, que era uno de los mejores lancheros que llevaba droga a Estados Unidos. Y quien lo captura es con engaños la DEA y la policía colombiana, y a quien se le da la libertad es a la esposa de Gerard, que compró lastimosamente, dicen, a 3 jueces ecuatorianos que estuvieron presos y posiblemente ya fueron liberados con medidas cautelares. Ahora, Mario, hablando específicamente del Orión P3, ¿usted considera que el que venga la aeronave a nuestro país es una intervención extranjera, específicamente hablando de la aeronave? Mire, lo que preocupa, ¿sí?, es la mentalidad colonial
que hay detrás de este hecho, ¿sí? O sea, no hay que centrarse únicamente en que es bueno o malo el avión, sino qué actitud hay atrás. ¿Usted cree que hay intereses de Estados Unidos? Sí, obviamente Estados Unidos tiene intereses, pero más que los intereses de Estados Unidos me preocupa nuestra mentalidad colonial. Eso es lo que más me preocupa, porque nosotros, con semejante mar territorial que tenemos, deberíamos desarrollar nuestras propias capacidades, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a desarrollar nuestras capacidades? ¿Cuándo? Tenemos que desarrollar nuestros propios drones, nuestros propios aviones de ese tipo. Ese avión no es... Pero eso va a tomar muchos años. Ese avión, no. ¿Usted considera que ahora Ecuador, con la tecnología actual, va a poder hacer frente a esto? Es posible. Lo que no ha habido es la actitud. Lo que no ha habido es la voluntad, el apoyo político. Mire, la Dirección de Desarrollo Tecnológico de la FAE sobrevive. ¿Sí? O sea, es mal comprendida. No se da los recursos y el apoyo suficiente para desarrollar nuestra propia tecnología. ¿Hasta cuándo vamos a depender en ese aspecto? Porque si queremos llegar a tener un control completo de nuestro mar territorial, tenemos que desarrollar nuestras propias capacidades, aunque sean pequeñas, aunque sean drones, aunque sean aviones no tan sofisticados ni grandiosos como el que nos ofrecen, pero ya podemos hacer vigilancia aeromarítima nosotros. Pero justamente Ricardo acaba de decir hace un momento que no hemos sido nosotros, por nuestra propia cuenta, capaces de llegar al corazón del narcotráfico y solamente cogemos al camión y al guachimán. Por eso yo decía al principio que el enfoque debe ser sistémico, integral. La lucha contra el narcotráfico no es coger al guachimán, como dice Ricardo, ni siquiera detectar el sumergible que haya en el mar a través de este avión. No, están los paraísos fiscales, ¿sí? Donde se lava el dinero. Y donde hay paraísos fiscales, los que más lavan dinero son en Estados Unidos. ¿Sí? Los bancos que más lavan dinero están en Estados Unidos. Se tiene que estudiar cómo afectar la economía política del narcotráfico. Ahí está la esencia, como dice Ricardo, el núcleo del problema, la educación, el enfoque de salud pública. O sea, es varios temas que hay que desarrollar. Si vamos a repetir la misma táctica y estrategia de toda la vida, yo digo, ya va para un siglo este asunto, el fracaso va a ser evidente. Y los hechos testarudos demuestran que es así. Mire el caso de Colombia, ¿no? Y Estados Unidos tiene 17 agencias de inteligencia, tiene satélites, tiene la mejor tecnología y la droga sigue entrando a Estados Unidos. O sea, la mayor demanda y el mayor consumo está en Estados Unidos. Entonces no es un problema de tecnología ni de aviones, es un problema de voluntad política y realmente atacar el problema real. Mire, sí. Discúlpeme, pero Bolivia, por ejemplo, sí, sin aviones P-3 ni satélites ni nada, ha logrado disminuir a la mitad el cultivo de coca. ¿Sí? Durante el gobierno de Evo Morales. Pero hay que tomar en cuenta también la ubicación en la que está Ecuador, que es una ubicación complicada porque estamos justamente en medio de Colombia y en medio de Perú, que son los mayores productores, por un lado de cocaína en el caso de Colombia y por el otro de la hoja de coca en el caso de Perú. Ecuador ya no es ni siquiera un país de tránsito, Ecuador se ha convertido en un país de acopio y en una plataforma para la distribución internacional de la droga. Pero mire, justamente a pesar de que tenemos en ese sentido malas vecindades, ¿no? En ese sentido, el Ecuador, con sus capacidades, con su enfoque, ¿no? Ha logrado que este fenómeno no se desborde. El fenómeno de la coca, el fenómeno de laboratorios, ha logrado controlar, ¿sí? Entonces hay una presencia, ¿no? Importante, y yo creo que sí tenemos una buena policía que también ha logrado controlar este asunto. Entonces, por eso yo insisto, yo he conversado con los policías muchas veces. Digo, al ecuatoriano hemos logrado frenar el asunto porque no hemos copiado las estrategias, ¿no? O los enfoques al 100% que le imponen a Colombia o que le imponen a Perú, que también tiene bases militares gringas. Entonces, hemos sido más nacionalistas, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero cuando se vuelve a retroceder en este enfoque militar, que el avión P-3 va a ser la solución, no es así, ¿no? Está bien que se coopere. Está bien que en algún momento determinado, digamos, ¿sabe qué? Hay un operativo, ¿no es cierto? A través de procesos de inteligencia hemos detectado que va a haber un viaje de algunos semisumergibles. Por favor, vengan este día porque ahí sí necesitamos el avión, ¿no? Para hacer vigilancia. Ese es el enfoque, esa es la operatividad. Pero quien hace el trabajo de inteligencia,
somos nosotros. ¿Usted cree que nos van a compartir la inteligencia? No. Pero esto justamente es parte del acuerdo. Ricardo, corríjame si... No está el acuerdo, no hemos leído el acuerdo. Pero corríjame si estoy equivocada, lo que ha dicho el Ministerio de Defensa, justamente que quienes van a regular la operación del avión del Orión P3 es la Fuerza Aérea y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. No son específicamente los estadounidenses quienes tienen el control, digamos, de estas operaciones. Exactamente, el FOL nosotros no teníamos ningún control. Es decir, nos mandaban por el patio trasero a que caminen nuestros oficiales. Eso era una vergüenza. Tenía autonomía. Exactamente. Es decir, ya le digo que para poder pasar por nuestra base aérea en Manta tenía que darse la vuelta el oficial. Era vergonzoso. Acá el ministro Jarrín nos ha dicho, y no tengo por qué dudar de un hombre respetable como el ministro, que nosotros vamos a ir con la justicia, con un fiscal, la información en grabación en video y en fotografías va a ser entregada inmediatamente a la Marina, a la Fuerza Aérea, al Ejército y a nuestra Policía Nacional. A la Fiscalía también. Y a la Fiscalía, por supuesto, y es lo que nos ha dicho el ministro Jarrín. Lo que yo digo es que yo cuando voy a adquirir un auto, ¿lo compro o hago el contrato primero? ¿Usted cree que eso es una falencia del gobierno? Quiero saber si el auto en el contrato va a salir en buenas condiciones, vale $10.000, $50.000. Yo necesito tener un contrato legal entre las partes. Entre estados, en el derecho internacional, es mucho más claro. Es decir, yo le permito que venga el avión y después digo, ¿saben qué? Después de unos días vamos a firmar el convenio a finales de septiembre. A ver, si es tan transparente el convenio que vamos a tener, publíquelo en la página web. ¿Cuál es el miedo? Sigo insistiendo que la presencia norteamericana es muy buena, siempre y cuando esté bajo el control ecuatoriano. Pero lo que nos da Estados Unidos son dádivas, mi querida María del Carmen. Vea, el Ecuador invierte en 4.000 hombres de la fuerza de tarea con guachos y compañías, es por narcotráfico. El guacho no quiere venir a conquistar el Ecuador, ni los guachos que vendrán, no quieren 1 kilómetro cuadrado del Ecuador, no quieren 1 centímetro. Lo que ellos quieren es un corredor para sacar la droga que sale por Ecuador por decenas de toneladas. Es decir, donde usted topa no sale pus, sale cocaína. 2, hay que ver el nivel de infiltración que tiene el narcotráfico en el Ecuador. De ejemplos puntuales, un señor sargento y un señor cabo son capaces de meter un camión con 1 tonelada más 200 kilos de cocaína pura a una base aérea. Es decir, yo tengo el honor de ser profesor de la Academia de Guerra Aérea y quiero mucho a mi Fuerza Aérea y a mis oficiales, pero cuando yo entro a la base aérea de Quito, soy el señor Camacho, me revisan todos los días mi carro y estoy feliz que me revisen mi carro porque esas son las disposiciones que tiene la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En el país, ¿quién ha hecho el nivel de incursión del narcotráfico? El narcotráfico busca socavar los cimientos del Estado. Yo le hablaba que Yera, la esposa de Yera, quiso salir y pagó a 3 jueces. Es decir, ¿cuál es el nivel de incursión? 2, no hemos iniciado medidas de confianza en Fuerzas Armadas. Sigue abandonado ese tema. El avioncito Orión es estupendo porque me va a detectar las lanchitas cuando yo tenga la ruta correcta. ¿Pero por qué? El Ecuador gasta tanto dinero en frontera norte. ¿Por qué no nos dan los escáneres gigantes para el puerto de Guayaquil? ¿Por qué no los ayudan en el tema de consumo interno? El Ecuador, miren ecuatorianos, es fundamental que luchemos contra el narcotráfico, pero si al final los compradores, que son Estados Unidos y los europeos, y ahora la droga va hasta Australia, quieren consumir droga, ese dinero tiene que ser devuelto por la Unión Europea y por los norteamericanos, pues. Por lo menos deberían mandarnos unos 20 o 30 millones de dólares, si no son 100, para hacer unas buenas campañas de prevención de drogas. Nuestro país está corroído en consumo de drogas. Lastimosamente el presidente Lenín Moreno, que es una excelente persona, un buen estadista, no sé por qué se dejó convencer de suspender un organismo técnico que se dedique a dirigir el programa de prevención de drogas. Ahí están las dádivas que da Estados Unidos. Sin lugar a dudas, la lucha contra las drogas no solamente van a resolverse con un avión, ni mucho menos, sino que se trata de un proyecto integral. Pero la cooperación internacional en este sentido es muy importante. ¿Usted está de acuerdo en la política exterior que asume ahora el presidente de la República, el actual gobierno? Yo estoy totalmente de acuerdo con el señor canciller Valencia, con el presidente Lenín Moreno, con el ministro Jarrín en el acuerdo. Siempre y cuando el acuerdo, como nos ha señalado el señor ministro de Defensa, es así, me parece correcto. Lo que yo digo que el avioncito es bonito y es un juguete bonito. Ese juguete hay que saberlo administrar.
Pero el juguete es del 5% de una lucha contra el narcotráfico y contra el consumo interno de droga. Es la humanidad, es decir, es la Unión Europea, son los señores norteamericanos los que nos tienen que devolver a nosotros durante 30 años que hemos tenido un control bueno de nuestras fronteras, no los hemos dejado penetrar con el narcotráfico como México, lastimosamente, país al que amo mucho, donde viví. Y entonces las cosas tienen que manejarse de otra manera. Totalmente de acuerdo con el apoyo norteamericano. Hoy en día, quien no está aliado a los compañeros norteamericanos, a los señores norteamericanos, guardando la soberanía ecuatoriana, está perdido. Y eso fue lo que pasó en el gobierno de Correa. Mario, ¿usted está de acuerdo con la política exterior del gobierno de Lenín Moreno o estaba más de acuerdo con la política exterior de Rafael Correa? Mire, la política exterior es amplia, ¿sí? Y hay varios temas. Entonces, y con relación a justamente el relacionamiento que se tiene ahora con Estados Unidos, como dije al principio, ¿a ese acercamiento? Como dije al principio, no se debe satanizar de manera absoluta ningún tipo de cooperación con ningún país, pero sí hay que establecer controles y hay que establecer una estrategia clara, ¿no? O sea, yo veo que eso no está pasando. O sea, el avión viene así, comienza a operar sin los debidos documentos, ¿no? que permitan tener claros los protocolos, los controles, ¿no? Y a pesar de que muchas veces se llega a firmar convenios, los Estados Unidos históricamente violan los convenios. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del FOL de Manta, el convenio decía que todos los vuelos tienen que estar, ¿no? con presencia ecuatoriana, y eso se cumplía por excepción, por ejemplo. No se cumplía. Entonces, sí, puede ser que los primeros vuelos del avión P-3 Orión se cumpla, pero quién sabe qué puede pasar después. Entonces yo tengo, por los antecedentes, no por una especie de anti-estadounidense, sino porque la historia, no solo aquí en este país, sino en toda América Latina, ¿no? suelen violar los convenios y suelen tener otros intereses. Y el enfoque, insisto, debe ser un enfoque sistémico, integral, la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Ricardo ha mencionado el tema de corrupción, ese es otro tema, por ejemplo, que hay que tomar en cuenta. ¿Usted en algún momento dudó que los atentados iniciales, cuando no se cobraron vidas humanas en nuestro país, usted dudó de que fueran reales? En algún momento dijo que se trataba de una operación orquestada para el regreso de Estados Unidos, en su calidad de dar paso a la cooperación y acuerdos en materia de defensa y seguridad. Cuando ya se cobraron finalmente vidas humanas, cuando ya fallecieron 9 personas, 4 militares y 5 civiles, ¿usted ya dejó de pensar en que se trataba de algo orquestado entre el gobierno de Ecuador y el de Estados Unidos? Cuando se hizo el atentado en el cuartel de policía de San Lorenzo, yo hice un análisis. Y yo lo que señalé específicamente que no era un atentado terrorista, porque el terrorismo tiene otras características. Yo doy clases de terrorismo y sé lo que es el terrorismo. Entonces, cuando uno se planea, ¿sí? un atentado, cuando hay la menor cantidad de gente y no se busca matar gente, para ponerle, porque esto es un tema mucho más amplio, no le da la característica de atentado terrorista. Entonces, yo hice ese análisis que usted acaba de mencionar. Pero, como yo conozco un poco, me preocupo por estudiar todas las operaciones de falsa bandera, todo cómo operan los servicios de inteligencia a nivel mundial, ¿no? A mí siempre me generó cierta suspicacia, digamos, y ciertas dudas de esto, ¿sí? Porque, y claro, yo planteaba que pueden venir más cosas, ¿no? Y justamente pueden venir muertos, ¿no? Para que haya más, digamos, conmoción social, ¿no? Y se justifique el regreso, ¿no? Se cree la cobertura para que otra vez vuelva la presencia militar de los Estados Unidos en el Ecuador. Yo creo que si vemos los resultados políticos, al fin de cuentas, los últimos beneficiarios de todos los acontecimientos violentos que pasó en la frontera norte son los Estados Unidos. ¿Pero usted considera que, por ejemplo, el gobierno de Ecuador se prestaría para algo así? Mire, eso ya sería hilar muy fino, ¿sí? Que el gobierno de Ecuador se haya prestado sería muy grave, sería una cuestión muy grave. Pero justamente ahora se habla de guerra híbrida y justamente yo le titulé al artículo Injerencia híbrida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso, obviamente el programa no estaba para esto, pero estas operaciones de falsa bandera
o operaciones especiales, que se conoce también, o de amplio espectro también que se conoce, usan a las mafias para sus intereses. O sea, las mafias, de una u otra manera, también tienen contactos con los servicios de inteligencia y llevan a cabo este tipo de operaciones. ¿Para qué? Para atenuar los costos políticos de la operación o del verdadero artífice que está atrás de este asunto. Porque si se llega a descubrir, obviamente el costo político puede ser muy alto. Entonces, estas mafias, o el mismo Huacho, ¿no?, pudo haber sido digamos, el utilizado, ¿no?, como decimos acá en el Ecuador, el tonto útil de toda esta operación. Y por eso ahora le buscan y le quieren eliminar también, porque muerto el operador de todo esto, nunca vamos a llegar a conocer la verdadera historia de este asunto. Pero mire, como analista, y todos los analistas del mundo saben, ¿no?, que hay que ver el beneficiario último de todos estos acontecimientos. Y quien resulta beneficiario de esto son los Estados Unidos. No hay otro. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto, Ricardo? Mire, María del Carmen, el tema del Huacho siempre nos va a dejar algunas dudas, ¿no? Es decir, usted se imagina llamando al presidente colombiano por teléfono a Lenin y diciéndole: presidente Lenín Moreno, le acabo de informar oficialmente que el Huacho ha sido dado de baja y posiblemente esté herido de muerte. Pasan los días, el Huacho no asoma y sale el general Mejía, comandante del ejército, a decir: bueno, no estamos seguros si el Huacho fue herido o no fue herido. Hágame el favor, al más alto nivel. Eso le creo en redes sociales, pero que un presidente colombiano llame al presidente Lenín Moreno, hay un abismo, hay un abismo. El Huacho sería interesante capturarlo vivo, es decir, cuando dicen que le están cazando al Huacho, yo sabía que se cazaban venados, borregos, lobos, todo delincuente, y un delincuente como avesado como el Huacho, que es un delincuente, hay que capturarlo, y si se opone resistencia se aplica el principio 9 de Naciones Unidas y se utiliza el arma letal. Pero el Huacho es más útil vivo que muerto, porque el Huacho sabe muchos secretos. Es decir, no tenemos que olvidar que el Huacho hablaba con oficiales de la policía antes del atentado de la bomba en San Lorenzo. Así es. ¿Y por qué hablaban los señores oficiales de policía? Así es. Ministra María Paula Romo, queda en sus manos seguir con la investigación. ¿Por qué los compañeros del comercio murieron? Necesitamos saber las verdaderas razones, porque si la negociación fue buena, mala, excelente, mediocre, hay muchos secretos. Los familiares les escuché el día de hoy, en estos días, perdón, quejándose sobre el tema de la investigación. Es decir, hay muchos cabos sueltos. Hace 3 o 4 años cogimos a un comandante provincial de Esmeraldas con 1 tonelada de droga en el cuartel de policía. El nivel de socavamiento del Estado ecuatoriano en manos de la droga no se soluciona con el P3, se soluciona con muchos otros temas. La dolarización ecuatoriana en muchos casos se sostuvo por el lavado de dinero. Yo quisiera hacer una pregunta de examen a la UAFE, a mis queridos amigos de la UAFE y a la distinguida directora que respeto muchísimo. ¿Y por qué no nos dan el último informe de lavado de dinero en el Ecuador? Porque se va a caer de espaldas del país cuando sepa la cantidad de dinero que se lava en este país. Bueno, que se lavaba desde el gobierno anterior, entonces, porque se viene lavando desde la dolarización, es decir, la mejor forma de lavar era casinos, venta de autos, inmuebles, etc. Viene el fiscal general de Estado de Colombia y nos entrega una lista a nuestro exfiscal. Y dice: estos son todos los bienes de las FARC en el Ecuador, bienes muebles, inmuebles. Esta hacienda está ubicada en tal kilómetro, esta otra está ubicada en tal kilómetro y esta casa está ubicada en Quito. ¿Por qué no ha hecho nada el gobierno ecuatoriano sabiendo la dirección exacta donde están los bienes de las FARC con dinero sucio de sangre y del narcotráfico? ¿Por qué no hay la famosa ley que nos ofreció el presidente Lenín Moreno para el tema de los bienes? La ley de extinción de dominio. ¿Se ha preguntado usted, María del Carmen? ¿Se han preguntado ustedes, televidentes? ¿Por qué no tenemos un SAR antidrogas? ¿No hay un hombre, una mujer valiente en este Ecuador que enfrente y sea un SAR antidrogas? Llamen como quieran para no remedarles a los señores norteamericanos de SAR. Me quedan a mí muchas dudas, mi querida María del Carmen. Bueno, hacemos una pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. Esto es Blanco y Negro, no se vayan.
Esto es Blanco y Negro, gracias por acompañarnos. Ricardo, vamos a concluir cuáles son las expectativas de una cooperación internacional, y no me refiero solamente a una cooperación con Estados Unidos, sino también con otros países, con países de Latinoamérica. Perfecto, yo creo que hoy un país que se enfrente solo al narcotráfico está completamente loco. Es decir, el narcotráfico es un instrumento que busca socavar los cimientos del Estado, y el mejor ejemplo es México, un país hermoso con 32 estados, 120 millones de habitantes, y gobernadores están presos por narcotráfico. Allá se eligen democráticamente los gobernadores, una policía federal preventiva creada por Fox en mi época, corrupta alguna parte, un ejército mexicano al que quiero mucho, con generales de una estrella en cárceles militares, los Zetas son origen del ejército mexicano, serán los paracaidistas, fuerzas especiales. Es decir, qué más penetración que México, lindo y querido. La segunda reflexión es que la ayuda norteamericana es bienvenida, por supuesto, siempre y cuando haya acuerdos claros y concretos de respeto a nuestra soberanía. La tercera idea es que el Orión puede convertirse en un juguete bonito, que puede capturar 3 toneladas para dar espectacularidad al primer día. Y ¿dónde está? Digamos, si en San Lorenzo le prometemos a la gente que les vamos a ayudar, que va a volar el Orioncito y que vamos a tener la fuerza de tarea de 4.000 hombres, ¿dónde está el Ministerio de Salud? ¿Dónde está el Ministerio de Educación? ¿Dónde están las fuentes de trabajo? La gente en San Lorenzo, donde yo me he pasado meses arreglando la unidad de flagrancia cuando estuve en el Consejo de la Judicatura para proteger a mis jueces valientes de San Lorenzo. Si la gente no trabaja en el sector público, María del Carmen y televidentes, no tiene que trabajar. Si no trabaja en la palma africana, no tiene que trabajar. Y si no, ¿a qué se dedican? A hacer raspachines. Cruzando el pan, usted es raspachín y le pagan 3 veces el salario. Entonces, acuerdos concretos y claros con Estados Unidos, basta de dádivas, basta de juguetes, atacar al corazón financiero del narcotráfico, nunca lo hemos hecho. Han estado felices, el lavado de dinero es altísimo en el Ecuador. Quisiera una respuesta de la UAFE, que hace un gran trabajo la UAFE, hay que felicitarlo, pero es importante conocer cuánto dinero se lava en el Ecuador. Y también controlar más nuestras instituciones para que no ocurra lo que ha sucedido, por ejemplo, en los últimos días, que se han encontrado un par de casos ya de militares que están relacionados con narcotráfico. Perfecto, María del Carmen. Todo personal que tenga contacto con Frontera Norte, etcétera, medidas de confianza, es decir, prueba de patrimonio y polígrafo. Y 2, el error más grande del Ecuador, es decir, si a la final a nosotros nos sale droga, presa a los controles, ¿quién consume? Lastimosamente los señores norteamericanos, europeos, chinos y australianos. A mí lo que me preocupa como ecuatoriano es que cada día aumenta el consumo de droga H en el Ecuador, que es una droga totalmente adictiva, asquerosa, miserable, porque inclusive ponen hasta raticida y anfetaminas para nuestros jóvenes. La edad de consumo ya no está en los 15, ya no está en los 14, está en los 12 años. Y se ha dejado y se ha eliminado una Secretaría Técnica de Drogas, que sí, porque Correa nombró a un general que era experto en terrorismo, y después a la señorita Zúñiga, quien no tengo nada en contra, pero veo que están ahí con problemas de cuando fue ministra de Justicia por el término de los brazaletes electrónicos. Nunca nombraron una persona técnica en este país que dirija el programa de prevención de drogas, mientras nuestra juventud se está dañando, pudriendo, mi querida María del Carmen, nosotros felices gastando dinero, 4.000 hombres de la Fuerza de Tarea en la Frontera Norte. Mario, escuchamos sus conclusiones al respecto. Yo creo que se debería evaluar, ¿no?, la experiencia histórica, ¿sí? Y se debe por fin, como dije al principio, hacer un plan para desarrollar nuestras capacidades técnicas y tecnológicas y no tener que depender de un avión, ¿sí? La lucha contra la droga es una lucha compleja que requiere de cooperación. Pero la cooperación no es un avión, es una estrategia consensuada, es un enfoque, es, insisto en esto, una visión integral, sistémica, porque hay muchas facetas, no es un tema únicamente militar y policial, está salud, educación, el tema financiero que ha mencionado Ricardo, etcétera, etcétera, hay muchas facetas, entonces tiene que ser integral. Y si algo debe fortalecerse, es sobre todo la cooperación intrarregional entre nuestros países, ¿sí? Si no hay cooperación entre Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, entonces... ¿Pero no considera usted que este es un paso inicial? No, yo creo que esto es
Para mí los objetivos políticos de este avión son otros y no realmente... ¿Y cuáles son los objetivos políticos? Como yo dije al principio, voy a repetirlo, para mí son objetivos geopolíticos y de recuperar la influencia, ¿no?, política y geopolítica en nuestro país y en nuestros organismos de seguridad. La que perdieron cuando salieron de la base de Manta. Cuando perdieron la base de Manta y cuando, bueno, también lo perdieron en el gobierno de Correa, ¿no? Bueno, y con esto finalizamos. Agradecemos a nuestros invitados por habernos acompañado esta noche. La cooperación en materia de seguridad es positiva, siempre y cuando los acuerdos que se den estén enmarcados en las leyes que rigen al Estado, la política de defensa y de seguridad que rigen en el Ecuador. Será fundamental entender esta cooperación como una herramienta de apoyo a la lucha antidrogas y la erradicación de las actividades ilegales que se generan en torno a este problema. Al ser las drogas un tema de carácter mundial, las tareas que se desarrollen deben ser conjuntas, sin que esto se convierta en una intervención de otros estados en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Esto es Blanco y Negro.